Este es el reporte semanal de Cónclave de la Información con Daniel Ortega. Mis chatos, nuestra historia de hoy trata sobre la reforma electoral del 2026 impulsada por la comandante y presidenta CONA, Claudia Sheinbaum Pardo. La reforma electoral es esa cosa que el gobierno dice ser la gran salvación de nuestra democracia austera, además de la prueba científica definitiva de que en la política mexicana tus aliados son solamente sanguijuelas que te abrazan y te dicen que te quieren justo hasta el segundo en el que les pides que paguen la cuenta. Porque cuando la cuenta es su propia supervivencia política, hasta el Partido Verde se vuelve ecologista de su propio ecosistema financiero. Y todo esto nos lleva a esta historia. Hace unos momentos el Pleno de la Cámara de Diputados desechó la iniciativa de reforma electoral. En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, se desecha el proyecto de decreto enviado por la Presidencia de la República. Desde la oposición celebrando el fracaso del gobierno como si hubiera ganado el Mundial de la FIFA, hasta los propios aliados de Morena apuñalándolos por la espalda con la sutileza de un mariachi cayéndose por las escaleras con todo y tololoche. Resulta que el decálogo de la democracia, así le puso la presidenta, de hecho la presidenta le puso decálogo, no logró los 334 votos necesarios porque el Partido del Trabajo y el Partido Verde dijeron: ¡ah, chingo! Primero muertos que sin presupuesto, antes muerta que sencilla y la que soporte. Ahora bien, intentar cambiar las reglas del juego cuando vas ganando se ha vuelto cada vez más común en este país. En 2024 solamente hablábamos de austeridad republicana, es más, en 2018 ni siquiera hablábamos de eso. Pero en marzo de 2026 esa cifra subió a un proyecto faraónico que buscaba recortar un 25% del costo de las elecciones, regular los anuncios con inteligencia artificial y, lo más aterrador, eliminar a los legisladores plurinominales, obligándolos a pedir el voto en las calles. Básicamente Sheinbaum quería hacerle al sistema político un extreme makeover, edición no hay dinero, obligando a los partidos políticos a ensuciarse los zapatos, lo cual para un plurinominal del Partido Verde es más escalofriante que pedirle a un vampiro que se ponga bronceador factor 50 y se vaya a caminar a Acapulco a mediodía o a cualquier parte del país. Da miedo caminar en cualquier parte del país. Y según nuestra presidenta y comandanta CONA, la idea detrás de esto es muy simple. Para que no haya ninguna duda, no estamos quitando la proporción de los partidos, estamos reconociendo la diversidad política de México, solamente que ya no van a ser listas definidas por unas cuantas personas, sino los que quieran tener el voto, pues tienen que ir a campaña. Lo cual suena muy bien, aunque decir que esta reforma iba a pasar fácilmente porque Morena y sus partidos satélites son uña y mugre es algo que claramente diría alguien que nunca ha visto Juego de Tronos o una familia mexicana peleando por los terrenos de la abuela en plena cena de Navidad. Resulta que cuando les dices a los partidos chiquitos que ya no tendrán asientos garantizados, la lealtad condicional se evapora más rápido que mi quincena un viernes por la noche. Y es fascinante la amnesia selectiva del régimen, porque hoy los diputados que votaron en contra son etiquetados como unos viles traidores a la nación, la escoria conservadora, el mismísimo Judas Iscariote, pero sin el remordimiento. Pero cuando llegaron a sumarse a la coalición oficialista en los históricos comicios de 2018, para asegurar la gran mayoría, eran tratados como santos, eran los querubines dorados de la transformación. Los recibieron con incienso, mirra y candidaturas plurinominales. Es la clásica historia de la política: cuando te dan los votos, los aliados son históricos, pero cuando cuidan su propio pellejo, son la mafia del poder. Básicamente es como casarte con alguien por conveniencia y luego indignarte porque al pedir el divorcio se quiere llevar la pantalla plana y el refrigerador. Pero cuando más investigas sobre el colapso de esta reforma, más descubres que hay problemas. El primero es el pánico existencial de la chiquillada política. ¿Se acuerdan de chiquilladas? Resulta que si fuerzas al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista de México a competir solitos por votos puros, las encuestas nos dicen que ponen en un patético 3% estos partidos de intención de voto. Por eso, el líder del PT salió a decir que la reforma crearía un partido hegemónico. ¿Por qué a la gente no le gustan las listas plurinominales? Porque son representantes de los partidos. Uno puede votar por un partido político, pero el representante pues tiene que ser elegido por la gente. Oh, mis queridos chatos, la ironía. El Partido del Trabajo quejándose de la hegemonía de Morena es como Ronald McDonald quejándose de que la comida rápida hace daño. Se negaron a autoaniquilarse porque sin las plurinominales son menos viables que un blockbuster en 2026. Y ese, mis chatos, no es el único problema. También está la dulce venganza presidencial, el llamado Plan B. Como la presidenta no pudo recortar a nivel federal, decidió asfixiar a los estados. Anunció un límite máximo de dineral que se están gastando los congresos locales y los municipios. Bueno, ¿en qué consiste el Plan B? Disminuir los privilegios
que persisten en los congresos locales. Básicamente la presidenta dijo, no quieren cortarse un brazo en el Congreso Federal. Perfecto, no hay pedo, entonces vamos a amputar las piernas de los congresos estatales. Y con justa razón, un diputado local en Baja California nos cuesta casi 35 millones de pesos al año y uno en Morelos 31.8. Con 35 millones de pesos te compras 700 kilos de tortilla o la dignidad de 3 influencers en temporada electoral. Pero las cosas se vuelven mucho más serias cuando miras casos como el impacto real que tienen estos berrinches y recortes masivos en los ciudadanos de a pie. Porque el gobierno insiste en recortar hasta el 42% del presupuesto base del Instituto Nacional Electoral en años no electorales y achicar a los consejeros de 11 a 9. Esto no solo quita privilegios, sino pone en jaque los derechos básicos como el dejar de imprimir plantillas braille para que las personas con ceguera puedan votar o la imposibilidad de instalar casillas en las zonas más marginadas del país. A mí me parece que pensar en reducir en estas condiciones el número de consejeros y de consejeras va a ocasionar una sobrecarga de trabajo que podría terminar en volver inoperantes a las comisiones e incluso el propio Consejo General y va a impactar en una disminución de la calidad del trabajo institucional. Ahí es donde la risa se apaga, porque quitarle a una persona con discapacidad visual la oportunidad de votar en secreto solo para decir que te ahorraste unos pesos no es austeridad republicana, es crueldad administrativa. De hecho, hasta segregación. Y el problema aquí no es solo este caso de la plantilla braille, es que el sistema completo permite esto en el país. Por un lado, estrangulan al árbitro electoral quitándole el dinero y por el otro, la misma reforma rechazada y el futuro plan B le avientan a línea obligaciones titánicas, como por ejemplo perseguir granjas de bots, fiscalizar TikToks y obligar a que todo anuncio lleve una etiqueta gigante que diga anuncio hecho con inteligencia artificial. Porque si vas a tener un árbitro electoral lleno de nuevas responsabilidades cibernéticas, pero no vas a usarlo para su función principal porque lo dejaste con la miseria financiera, honestamente, podrías simplemente contratar a un perrito chihuahua desnutrido para cuidar la bóveda del Banco de México. Tendría exactamente el mismo nivel de efectividad para cazar criminales, ladraría mucho en X o Twitter y al menos el chihuahua no nos costaría millones en demandas de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, a ver, ¿qué se supone que hagamos? Bueno, los expertos dicen que se necesitan 3 cosas. 1. Dejar de usar la constitución política como si fuera buzón de sugerencias vecinales para cobrarse venganzas políticas. Número 2. Entender que la democracia real cuesta dinero. Y si queremos que el INE fiscalice videos generados por inteligencia artificial y organice elecciones del Poder Judicial, necesitan ingenieros, servidores y no abacos y rezos. Y número 3. Que los partidos satélites acepten que si no pueden conseguir el 3% de los votos reales sin colgarse de la marca de Morena o del PRI o del PAN, a lo mejor su vocación pues no es gobernar, va a abrir como una franquicia de pollos rostizados o algo así, pues, hombre. O sea, la neta, no trae nada, pues. O díganme ustedes, ¿cuándo fue la última vez que votaron por el PT o por el Partido Verde? Y todo esto es especialmente importante ahora porque el gobierno planea usar este nuevo plan B para empatar la consulta de revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027. Quieren que la presidenta salga en la boleta para crear un efecto de arrastre masivo y obligar a todos, oposición y aliados y traicioneros, a bailar al ritmo de su popularidad. Así que sí, mis chatos, un sistema electoral más austero y sin plurinominales parásitos podría funcionar, pero solo si se recortan la grasa real de las cúpulas políticas sin amputar el derecho ciudadano de los más vulnerables a votar en paz. De lo contrario, todo esto es básicamente querer correr un Ferrari de Fórmula 1 poniendo el agua de la llave al tanque, mientras tus copilotos del Verde y el PT te están desvalijando las llantas en pleno movimiento para venderlo al deshuesador o al que les dé más dinero, pues. Si el video te gustó, no olvides darle pulgar arriba, compartirlo en tus redes sociales, darle like y todo lo que te guste. Si manden, me quedo chato. Yo me retiro, espero te gusten estos videos. Yo me retiro, nos vemos a la próxima y fíjense mucho por quién van a votar. Yo me despido, nos vemos a la próxima. Bye.